Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy iniciamos navegación con este Hugo Larsen del 2022 edición limitada. Pues muy bien, compañeros de ruta. Los fumapasteles, volvemos a la carga con este Hugo Larsen de edición limitada del 2022. Que como es un aromático, ¿no? Es un aromático, como es obvio en este canal, es tradición. Un tabaco danés, pues bueno, no tenemos que perder las tradiciones. Y bueno, de hecho tenemos aquí preparados los cafelotes, porque nada acompaña mejor unas pastitas y un pastel que unos cafés. Un café con leche. Así que va por todos vosotros. Bueno, pues no voy a ser el único que lo beba. Claro que sí. Todo bien recibido. Y bueno, el tabaquete este, que hoy no lo vamos a cargar en el vídeo, tenía, si no recuerdo mal, Virginia, Barley, una pizca de Barley y Black Cavendish. Y sí, creo que Black Cavendish. Que como es normal, normalmente para fijar esos aromas, esos sabores, lo que usan es el Black Cavendish, que es el tabaco que viene procesado. La lata esta, hay que... ¿Lo ves, no? Es que a veces son difíciles abrir estas latas. Porque es que tienes como que apretar para poder Ya está. Ahora terminar sí de abrir. Pues bueno, esta es una lata que compró el Tito Sergio, entonces yo no voy a ser el primero en olerla. Bueno, básicamente ya sabéis que por aquí cerca donde vivimos, no en el Estanco Nuria, donde siempre decimos que compramos los tabacos y tal, sino que hay uno por aquí que de vez en cuando pues trae cositas interesantes y tal. Me dijeron que estaban a punto de llegarles este tabaco y que si quería una lata y tal, le dije que por supuesto me la reservaran y me la guardaran. Y nada, y aquí está. Una lata muy cuca además, por cierto. Es como un poquito más cuadradita que las otras. Viene en la típica bolsa de Hugo Larsen de toda la vida. Lo que sí que es verdad que la han hecho como más chata, ya no es el típico bolsón, es enorme. No es el típico Frodo bolsón. Ya se queda como más recortadita, más pequeñita, más prensadito todo. Son tamaño hobbit. De hecho, cuando la recoges ya, la rebaba ya se ve, que antes era como un desplegable, ¿sabes? Desplegable, o sea, plegable y ahí otra vez. Y ahora si acaso Dani pues que ponga el vídeo, que se vea el detalle, mientras nosotros empezamos a oler. Que luego hablaremos del corte y esas cosas. Del corte, sí. Sí, un corte suelto, pero bueno, hay algunos que están muy sueltos. La verdad es que, bueno, en páginas como en Dampipe, por ejemplo, estuve mirando un poco la composición y tal, porque ya sabéis que aquí, pues bueno, no sé si es por culpa de las etiquetas estas que son el diablo mismo en persona, pues tapan a veces la composición que tiene y tal, lo tienes que buscar un poquito. Pues sí. Y ponía que era un aromatizado con toppings de ciruela y vainilla. Y la verdad es que olido que de hecho se nota muchísimo la ciruela y la vainilla también está ahí. Que había dos tipos de ciruela, ¿no? Si sí, la ciruela normal y ciruela Maribel. Mirabel, ¿no? ¿Era? Mirabel, sí. Maribel. Maribel no. Por cierto, un saludo a todas las Maribeles. Yo tengo una tía que se llama Maribel, mira. Toma, Dani, huélelo. Te lo pasa a ti el testigo hoy. Venga, me parece bien, así de hecho, mira, podemos ir oliendo y con esto así. Sí, de hecho, bueno, hablando de los trozos. Sí, corte suelto. Sí, corte suelto que de vez en cuando... Es espectacular. Te encuentras aquí un trozo de piel de animal para secar, sí, ahí, para curtir. Cuero de ciervo. O sea, yo necesito una funda para el nórdico. Sergio me lo deja. Hay que decir que el primer olor fuerte que te viene es de ciruela. Bastante poderoso, sí. Bastante. Esa vainilla está muy sutil. Esta se nota, pero sí que es verdad que predomina bastante el ciruelo. Predomina bastante el ciruelo. Luego acuérdate, cuando lo edites, de poner los pasteles, cuando digo lo de fuma pasteles. Que ahora cuando lo veréis lo entenderéis, porque han aparecido. Hostia, tío. La verdad es que este Hugo Larsen, a mí ya de lo que es el olor, en comparación como era el que salía, el que trajimos hace tiempo, que salía la fotaca aquella de... Signature, creo el que Signature, era. El señoraco es así, que es más serio que el padre de Mozart.
Pues a mí entra este por olor, el otro tenía como esos frutos rojos, este es como un poco más pastelito, ¿eh? Pero sí que se huele el toque ese como cítrico de la ciruela, pero la vainilla yo... Sí, la crema y vainilla... Que hay muchos tabacos que ponen con un sutil toque de vainilla refinada. Y dice, bueno, el sutil toque... Es tan sutil que no... Aquí se nota esa como ese... A ver qué tal está. Está tan sutil que estaba de vaga ese día. Yo creo que este tabaco va a prometer, la verdad. Y en este, como no había, me parece, Dani, que no hay nada en Tabaco Reviews. Así que otra vez nos toca... Claro, es de 2022, acabó recién entrar en el 2022. Sí que hay reseñas de otros anteriores, pero de justamente este no... Demasiado nuevo. Bueno, vamos a darle una... Yo al menos estoy terminando de cargar. Sí, yo lo estoy pensando bien. Porque además es un tabaco de esos que coge volumen, ¿eh? Sí, mira, si coge que hasta la Peterson no me va a entrar todo. Hay tabacos que... No. Ahí, ahora. Lo llego a saber y me la cargo en la otra. No, a mí la Peterson, si a mí me ha entrado, tiene que entrar porque son las mismas. Pero sí que es verdad que coge... Es que si a mí me ha entrado, a vosotros también. Hostia. ¿Qué has puesto? ¿3 gramos? Obviamente he dejado la piel fuera. Eso sí. Es que el cuero de ciervo... Esto es como cuando te haces un puro, que lo lían, pues esto te haces así, el capote, lo pones así. Ya está. Claro, lo pones así, metes las pieles para adentro y lo enciendes. Pero aquí yo creo que, madre mía. Pues apa. Oye, con eso te pueden hacer una radiografía también. A ver. Esto no sé si acordáis de los libros aquellos de 3D, de los 90. ¿Sí? Yo tuve bastantes. Pues bueno, esto lo voy a dejar aquí para los sucicus. Bueno, vamos a encenderlo. Vamos a darle un encendido. A ver qué tal. Este yo creo que va a ser de los espectaculares a la hora de... 3, 2, 1. Tabaco que se viene para arriba con el fuego. Este es de los que se cicla, ¿eh? Muy suave en el encendido, ¿eh? ¿Y por nariz? Estoy flipando. Denso, ¿eh? Este me está costando de dejarlo para... Son de esos que ya te invitan a seguir fumando, ¿eh? Bueno, el fuego, como veis, coge, vamos, estupendamente. Pero me está flipando mucho como... Dejaremos aquí, se ve relajando. Me está flipando mucho lo suave que es, ya solo en la encendida, que es cuando coge temperatura y la pipa se pone en marcha. Sí. Muy suavito. Muy Esto cortés. promete. La dejaremos ahí, que vaya reposando. Y mientras se enfría para la siguiente encendida... Bueno, no, que no... Hoy no tenemos café. Hoy está el café con leche. El café. Café. Como los niños buenos. Con Mickey Mouse. Y bueno, para los suscriptores que nos dicen, ¿qué pipas? Por decir las pipas en que esté puesta. Bueno, Peterson, profesor, Lisa. Peterson 2, profesor 2, rústica. Y una mastro de paja de rústica también. Rústica. Para que una rústica. Para que no digan, decir las pipas que estáis usando. De todas formas, repetimos, en la descripción están siempre las pipas que usamos en orden, con nuestro nombre delante y el modelo específico que... Y hasta el maridaje. Así que os invitamos a entrar en la descripción. Pues ya hay ganas, de darle a este. Bueno, aquí más o menos dice lo que hemos dicho. Burley, Virginia y Black Cavendish. Para esta edición del 2022. 100 gramos en la lata. ¿Y el precio, te acuerdas, más o menos? Más o menos estaba en 22, 24 creo que era.
Ya sabes Vale. que yo tengo la memoria que siempre me pasa lo mismo, que tiro el ticket y luego no me Sí acuerdo. que es verdad que las otras eran como un poquito más altas. Eran Sí, así, un eran pelín. algo- Es un pelín de nada. Sí. Es muy minimal, ¿eh? Ahí 2022, vale. La verdad es que a mí me gusta bastante. Mira, Sí. dentro de lo que cabe, Volarsen es como que tiene una gama en sus latas que se parecen todas mucho. Pero se lo ocurran mucho. Pero sí que es verdad que esta tiene un toque que, no sé, me flipó bastante. Porque Y- es muy minimal, muy elegante, muy... Sí. Y luego el toquecillo de... que tiene la bolsa para lo del... O sea, los acabados que tienen las bolsas y todo siempre se lo ocurran mucho. La verdad es que... Creo que lo he puesto al revés, porque aquí esto está al revés y está así. No, que si no... Tiene una pestañita, ¿eh? Para meter en la uña. Sí, ya lo veo. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí cuando Ya sabéis quién da la vuelta a la peana. sí, estoy así. Pero la verdad es que sí, que esto... Es que mira que... Y me acabo de dar cuenta Mira que feo, tío. que está numerada. Sí, claro, es Claro. una edición limitada. La número 1366 y aún no hay para más. 1366. A ver, el día que nací yo y el cumpleaños de mi hermana. Entonces, ojo. Bueno, yo le voy a dar ya, vamos a sí, darle. venga, va. Sí, que estamos aquí. Este realmente era uno de los tabacos que obviamente queríamos traer a inicio de año, porque es como para abrir el año con una edición especial de este año. Sí, porque ya en septiembre como que no. Sí, que si no pondría abajo, bienvenidos. ¡Feliz año! Internet Explorer. Con retraso. El humo es denso y con cuerpo. Creo que ahí toma relevo el Black Cavendish. Yo creo que el día que ya que Skeletor no pudo despegar en los trineos, ya estaban fumando ese tabaco. Pero es muy suave. Es un tabaco Suave y muy muy redondito. dulce. Muy suave y muy dulce, tío. Es muy dulcito. Se nota ese vainilla por nariz. Sí. Se nota. Sí, Sí que se nota. Sí que es sutil, pero está. Sí, pero hay otros como... Otros tabacos de este tipo que es como más caramelo. ¿Sabes? Ese dulzor un poco más pasado de rosca, más... como más eso, más caramelo, azúcar tostado. Este se nota más lo que es la vainilla. Ujú. Y eso me mola mucho. No, a mí, claro, a mí me encanta. No sé vosotros, pero yo también noto la... Ya no tanto el cítrico de la ciruela, sino un poco esa carnosidad que tiene la propia ciruela, tío, no sé. No sé si es por el hecho de que... juntado con la densidad que tiene este humo y el cuerpo que tiene este humo, es como que... Tiene el saborcito ese de la ciruela y junto parece que notes la propia carnosidad de la ciruela cuando la muerdes, tío. Brutal. No, la verdad es que es un buen combo este tabaco. La verdad es que muy recomendado, ¿eh? Así de entrada. Y picor de nariz, como es. Cero, totalmente. O sea, Pero muy bien. notas ese. Como te va pasando por la nariz, como. Esa suavidad, pero a la vez como que te está pasando, lo notas, pero es muy suave por nariz. Sí. Muy rico, ¿eh? A mí me está sorprendiendo, ¿eh? No veas las latitas que te has ido pillando últimamente. Como estáis pudiendo ver, que es la primera vez que lo fumamos los tres. Sí, yo creo que se nota. Este, vamos, se ha desprecintado justo antes del vídeo para dejarlo reposar, nada más. No hemos tocado ninguno de los tres. Sí, que es un tabaco además que de humedad como venía tú que lo has sacado bastante. Está- Que estaba es bastante justamente bien, lo ¿verdad? que quería comentar, que hace nada lo hemos abierto y el Sergio me viene y me dice, tío, que viene súper estupendamente de humedad. Toco yo así, digo, pues es verdad, increíble. Son de esos de casi que
Hemos dejado un menos. que alucina. Lata, cazoleta, perfectamente sin ningún problema, con la humedad que venía. Pero es que es una pasada. O sea, que echa humo, es un humo denso, cuantioso, pero que parece que cualquiera que lo vea dirá, están dándole una caña. No, es que No. es un humo además No. que... Un tabaco, mejor dicho, que se comporta muy bien. Ha sido darle fuego, luego la segunda encendida y una ceniza, ahí se puede ver claramente, blanca, de estas que da gusto. Sí. Yo lo que no noto tanto es en este tabaco es el Barley. No, al final de la garganta no tengo ningún... No sé Ese- tú, que eres como más sensible de garganta si notas algo. No, es que bueno, yo creo que aquí le deben poner un pisco, ¿eh? Puede que sea casi un aderezo, Sí. porque... Sí, de hecho aquí lo pone principalmente Virginias curados y Black Cavendish, que sí que viene generoso. Bueno, lo habréis visto en el vídeo anterior que tiene bastante Black Cavendish. Y luego y pone y un poquito de barley curado al aire, with air cured barley. Sí. O sea que sí, debe ser una pizquita que debe redondear el tabaco, pero está muy equilibrada esta mezcla, ¿eh? Este blend, Larsen. Muy Buen trabajo. trabajo, ¿eh? La verdad es que sí. De verdad, ¿eh? Ahora tengo una hebra ahí haciendo... Es un tabaco suave, es un tabaco dulce. Me quedo con este mucho más que con el Signature. Que el otro tenía más ese toque como a caramelo, que no estaba mal, pero... Está mezclada en esas, yo creo que está más guay. No sé, más... Es que este yo lo metería más en sutilmente aromatizado, más que un aromático aromatizado. No, Hombre, sabroso es, ¿eh? es aromático, pero sí. Pero yo no lo noto tan aromatizado. lo que sí que tiene que el toque de la fruta, de los ácidos de la fruta, no es muy abrumador, es como redondito. Sí. Por lo menos a mi percepción. La verdad es que el dulce cítrico de la ciruela con la cremosidad dulce de la vainilla combina súper bien. Sí. Pues mira, que a veces nos habéis preguntado, ¿un aromático que esté bien? Pues mira, hasta que se agoten los estancos, de verdad que... Sorprendente. Además, si os gusta coleccionar latas bonitas, de verdad que este no es un aromático agresivo, yo lo veo bastante natural, ¿eh? Tengo que decir que este Bularse Muy orgánico, tío. me recuerda mucho como cuando hicimos ese toque de los Samuel o de los McBaren que algunos tienen. Yo este le noto Sí, el sello Larsen, ¿no? el sello Larsen. De sí. hecho, tú de la lata del Signature te la acabas... Me la se la fumó él. Entera y Ese que más Larsen ha fumado. sí, la verdad que sí, y por eso más o menos me va recordando al Larsen. Por eso digo, me vienen esos toques que tiene Larsen, al menos con el otro que hemos probado, que es el Signature. Me recuerdan mucho. Me está gustando. Cada uno en lo suyo. Bastante. Está muy rico. Yo en estas últimas semanas, aparte de las revisiones que hemos hecho pues en la ruta de los tabacos de Navidad, que ahí sí que han sido más aromáticos. De hecho, son tabacos que ya vienen con los sellos de Navidad, festividades, y un poco hemos hecho esas reseñas, ¿no? Pero a nivel personal en casa está fumando más pues Virginia maduros, la lata de lo que quedaba del FVF. Y luego otro tipo de Virginia, a uno que no era un vapor, pero tenía vapor con algún toque de Kentucky. A uno que ya iremos trayendo y demás. Y la verdad es que ahora al volver a hoy... Te están entrando. Sí, bien, de ¿no? hecho es que, por ejemplo, comparas con el tabaco de Navidad y sin mejor ni peor, sino simplemente no tiene nada que ver. El otro sí que es como más afrutado, mucho más aromático. A lo mejor es a eso a lo que se refería Dani, que hay tabacos como el de Navidad que es muy aromático y este es como... Yo es que digo, es más sutil. Este aromatizado es más sutil. Tampoco noto los tabacos, no noto el Virginia, tal, o sea, está aromatizado, pero es como muy suave a la vez. Está tan bien nivelado que realmente ni sobra mucho por un lado, ni tampoco... Está bien. Está todo en un equilibrio perfecto. Bueno, yo tengo que decir que en estas navidades a lo que más le he dado ha sido la Al taquia. turrón de Suchar. No, ha sido la taquia.
Sí, a la tráquea, la verdad. Es mentira, todos le hemos dado el turrón de Suchar aquí. Eso seguro. Bueno, ahora que lo pienso yo, Suchar este año no he probado. He probado otras cosas. Pues sí, no, el Winterstein, ¿no? El Wintertime de Samuel Gawiz le da bastante, la verdad. Tanto que les he traído a ellos diciendo: tomad lo que queda de la lata, pues si le queréis dar, hombre. Pues está muy rico, la verdad. Que hay algunos aromáticos que ya sabemos que saben a humo caliente. Como lo dicen en muchas reviews precisamente de aromáticos, en tabaco reviews, sobre todo gente yo creo que es más... un poco más así al cuello de los aromáticos, que dicen, saben como aire caliente. Pero es que hay algunos que nosotros hemos probado que también saben un poco más aire caliente. Sí. Mira, me ha venido como... El Amber de McBaren, aquel de caramelo, perdón. Tranquilo. Eso era aire caliente, tío. Es que eso, no sé, a mí no me gusta nada ese tabaco. Eso quemaba directamente. Mira, he hecho un retronasal y me ha venido... ¿Te acuerdas la otra fumada que dije que me venía como un poco a pipa? A la piel de la pipa. Me ha venido otra vez. Me ha venido ese sutil del recubrimiento que viene de la pipa, no la carcasa, sino la pipa. Esa pielecilla que viene, que cuando la mordéis viene ese sabor de la pipa. Pues me ha venido un deje por nariz impresionante que he dicho, ostras. Voy a hacer eso de pegar un tu permiso. Sí, sí, hombre, adelante. Ya está, bro. Qué bonito, es que bueno, ya se ha visto antes en el vídeo, pero es que realmente qué currada esto de que le pongan así. Uy, una brica. Uy, me sigo yo. Esto de que le pongan así el sello con la parte esta que no engancha. Que no tienes que estar así media hora. Mira, esto, ¿conocéis este ruido? Que ya lo preparan así para tirar. ¿Ya visto? Es como los cromos aquellos que hacían relieve. Ya, es verdad, que es que la humedad viene muy... Viene muy bien. Es un tabaco que no sé si se apreciará, ya que el vídeo es estático, no se toca, pero que realmente es un tabaco que viene bastante sueltecito. Sí, sí, que es verdad. De hecho es el típico tabaco que Wow. si estás por la calle o Wow. estás de esto que no tienes 10 minutos para dejarlo airearse, Después de fumar, se huele. podría incluso llegar a cargar directamente de bolsa. Mira, está un rato. Aparte que fuma divinamente. Sigue encendida la pipa. Me viene más el Virginia, me viene más ese vainilla. A mí la fruta se pierde en olor y es como que se redondea el olor en frío. Pero es que huele. Eso sí, el humo en habitación, Es de unido, es portentoso. la verdad es que se ha cargado bastante rápido. Buah, mira cómo huele, tío, después de estar fumando. Como que... esa cremosidad de la vainilla, como que... Sí, es verdad que la fruta se va. Te viene más el frescor. Y jamás fumas solo, que puedes dejar la pipa... Yo en mi caso ha bajado bastante. Igual que yo, además. Pues ha bajado bastante. Mira, como yo. Sí, fuma rapidete. Pero huele súper bien, ¿eh? Huele bien, muy Sí, bien. sí, este de... Pero bueno, esto es cuando un aromático tiene calidad, que huele Sí, sí, bien sí, sí, y luego sí. sabe bien también. Exacto. No como otros que huelen bien, pero luego, bueno. Luego es aire caliente. La verdad es que... a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de coger el tabaco y olerlo luego mientras está fumando. Fricadas. Y como... qué bien huele. Pues no porque sea el 2022, pero este no sé si entra en un top, porque aún queda mucho año por delante, pero una mención especial a este tabaco es que me ha sorprendido mucho, la verdad. No lo esperaba. Ya sabes que nosotros cortamos el año siempre en verano. Para nosotros un año entero es de verano a verano. A ver, Sí, cuando nos tomamos un poquito las vacaciones también. Y la tortuga tenemos que ir a revisar, porque bueno. Pues la verdad es que me está gustando mucho este tabaco. Tampoco es que sea un tabaco que por ahora cambie mucho, ¿no? En el sentido de que tiene ese toque como dulce, la fruta ahí... Es
que no sé qué decir, si la fruta está en segundo plano, la vainilla en primero o al revés, es que no sé, porque está muy, como has Es que dicho está antes, muy está muy igualado, nivelado, está muy nivelado todo. Sí que es verdad que no hay una evolución del tabaco, pero también es verdad que no pierde. Se mantiene toda la fumada siempre con esos toppings y de momento no está perdiendo nada. Y lo que es por ahora nota en habitación. Bueno, ya solo de encender, ya os digo que este tabaco, aparte de que es un tabaco que lo vais a oler y no sabéis si coméroslo o fumároslo, es un tabaco que lo vais a encender y no vais a molestar a la gente. Excepto que la tengáis al lado, es un tabaco que al revés, lo vais a encender y van a preguntar qué está fumando. Si estáis en una habitación cerrada, el humo sí que puede molestar, pero por olor ya... Por nota de habitación es agradable, ¿eh? Tampoco es como otros aromáticos que huelen un montón a fruta o a naranja o a... No. Como el Robert McConnell o estos así, o los de la comarca, que es como que... uf. También tengo que decir que el toque de nicotina es bajo, Por ahora. es bastante bajo. Yo no sé si es porque fumo un poquito más ansioso o algo. Me ha quedado un pelín de humedad abajo. Un pelín. No, a mí me da la verdad es que No, y por ahora también. no me ha creado ninguna. Soy el ansioso del grupo hoy. De la marca Ularsen, bueno, voy a decir por ya un poco hablar también de la marca, aunque esto seguro que ya lo sabréis, que es una marca danesa. Desde 1864 es una marca que empezó en Copenhague, Dinamarca. Y bueno, también comentar que está bajo Scandinavian Group. Es una marca que, bueno, ha entrado... Las redes. Es que imaginaros que Scandinavia Tobacco Group se fuera. Nos quedaríamos sin tabaco. Que nos quedamos sin nada. Actualmente casi nos quedaríamos sin tabaco. Y aquí ya de hecho ya se aseguran de poner el sello. Premium Quality Pipe Tobacco Traditional Build of the 150 años de tradición. Yo creo que es una marca de esas que pueden gustarte, ¿no? Los aromáticos, porque es verdad que Larsen, pues eso, es fumada danesa pura y dura, pero también hay que tener ese respeto a estas grandes marcas que nos han dado siglos de placer. Ya estamos nosotros, para eso. Los fumapastelicos. Tengo que decir que el sabor cuando tomas el café con leche le cambia un poco el gustillo al café con leche, ¿eh? No sé, pero a mí me entra suave. ¿El tabaco o el café? La dos, pero el A café mí- es a como mí- muy redondito. A mí el café es como si fuera agua. Es como que lo suaviza. Café con leche, por eso tú también, ¿no? No es un sobre. No, café con leche. Pero lo vuelve como más cremoso, si cabe. Sí. Como fuera un cappuccino casi. La verdad es que es eso, esta marca... Es muy raro que te encuentres un Larsen que tenga mala calidad. También. Dentro de su rutina, porque ya sabemos que pues casi todos los tabacos, por no decir todos, son aromáticos, pero es una casa que trabaja muy bien. Hace unos aromáticos muy aceptables. Sí. Y se le ocurra mucho con las latas. Sobre todo las antiguas. Ahora... Bueno, estas aún, quieras que no, esta no venía con ningún cartón de protector, ¿sí? Aquí. Y venía entonces con el ano. Supongo que con el... O sea, venía Con con la- pegatina, el cartón no. Con la pegatina, O sea, eso. que es más fea que Freddy Krueger en tanga. Pero por lo menos aquí lo que es el metal lo respetan. Porque luego hay otros como cuando me miro a mí, lo admito, cuando me miro la lata de Paul Winslow con la pegatina, en lo que es la lata, o sea... Qué manía. Pero sí que venía, la pegatina. Lo único que, bueno, ya sabéis que si podemos, pues las vamos quitando. Si vemos que se empiezan a romper, pues las dejamos. O sea, también, Porque luego pero también venía aquí pegatina. Sí. Sí. Ah, vale, porque yo pensaba que aquí no venía y digo, qué detallazo. Si podemos, siempre las quitamos. Si vemos que se empieza a romper y no sé qué, lo dejamos porque obviamente viene detrás la pegatina del propio tabaco y a veces es peor el remedio que la enfermedad. La verdad que sí. Sí, sobre todo las típicas latas redondas que empiezas a quitar y el papel se lo lleva. Al menos que te vengan, también como estas,
que no puedes hacer nada, porque esto ya es impreso. Sí, pero es que a veces yo creo que se pasan un poco, que es que ponen una delante, otra detrás, y a veces incluso dentro de la misma tapa. Que dices, ¿vale? Dentro de poco, en el Virginia, ese que ha sacado como el cuero, pues tampoco se puede fumar, o sea. Sí. No sé, creo que, bueno, cada vez van recortando más a los fumadores. Que ya es un punto que dices ni en una ni al aire libre, o sea, realmente, no sé. También es lo que muchos suscriptores nos habéis dicho, ¿no? Que una cosa son fumadores y otra son fumadores. Nada que ver un fumador de pipa puro con una persona que fuma cigarros, que es todo rato, esto es más calmado, más buscando el placer, estás en una terraza a tu rollo. Y normalmente también es verdad que suele ser gente, es muy, a ver, también hay gente que fuma cigarrillos y es educada, pero es muy raro ver a una persona que fuma un puro una pipa, es como que le da igual a la gente que hay alrededor. Si ven que van a molestar, pagan el puro, pagan la pipa. Y si no, que se vayan de casa. No, es que si en tu casa ya no puedes fumar. Bueno, espérate con las leyes de hoy en día. Bueno, es lo que iba a decir, me la has quitado, digo, ya verás tú. A este paso al final vas a tener que fichar cada vez que vayas a fumar. En tu casa, incluso. Vas a tener que enviarle un SMS al gobierno de España y decir, oye, que voy a fumar. A mi cuarto te paso foto. Madre mía. Sí. Pues muy bueno, de verdad que... Es verdad que no muta mucho, es un tabaco que bueno... Se mantiene bastante igual. Principio, Pero fin, se más o menos, mantiene, por ahora. pero el toque ese dulce, afrutadito... Está. Tengo que decir, que hace mucho que no lo digo, este tabaco está ricoso. La verdad. Y bueno, iremos tocando tus tabacos. Próximamente no solo van a ser aromáticos, ahora ha venido como esa avalancha, ese aluvión de aromáticos por las fiestas y demás. En Navidad es lo que hay. O sea, casi todos los especiales de Navidad vienen sabor vainilla, cereza. Pero bueno, Frutos rojos. ¿qué es eso? Sí. Que fuma pasteles. Pues bueno, ya digo, nosotros no lo tomamos todo de buen rollo, pero que es en plan de no hemos fumado mezclas inglesas, ni Vapers, ni Virginia, ni hemos tocado los Samuel, ni hemos... Bueno, hemos tocado Como que- el Winter Time de Samuel ataqueado, el único que se puede decir más o menos que se ha salvado. Todos los Samuel que hemos tocado, el Full Virginia Flake, Best Brown, el Sam James Flake, Sí. el Winter Time, el Peterson, el Early Morning, el Old Dublin. Hemos tocado un montón de labores diferentes. Sí. Siempre intentamos traer de todo y próximamente en los mejores vídeos de la ruta del tabaco vendrán nuevos tabaquetes. Nuevos tabaquetes. Y también queremos traer tabacos muy de a pie, tabacos nacionales, porque queremos también como... Que Venga, vamos a empezar a tocar tabacos más... ¿cómo decirlo? que si los Clan, que si los Ashford, algún Borkunri más, sí, porque queremos realmente hacer el ejercicio, que muchos nos dirán valientes, pero bueno, de traerlos y, pues bueno, Que también sabemos que, a ver, que os gusta vernos sufrir a veces. sí, como aquel no que dijo que tengo ganas de veros con un Clan. Pues lo traeremos, lo traeremos. Sí, y también traeremos pues tabacos, vapers, virginias maduros, mezclas inglesas, por supuesto. Vamos a ocurrir. Porque últimamente hemos pegado unos pelotazos con las mezclas inglesas, porque tanto el Wessex, el Winter Time Dímelo a mí. y el Old Dublin, que así recuerdo tres, dímelo a mí, Brutales. brutales. Tanto que me han gustado. Además yo tengo ganas, porque siempre se acompañan con whisky. Pero bueno, como dice aquí Ángel, intentaremos ya empezar a traer también tabacos pues como los que ha dicho, el Clan, el Ashford, los Borkun Reef, los Amsterdamer, todo eso. Queremos apostar un poquito por esos tabacos más de a pie, que son los típicos tabacos que te encuentras en casi cualquier estanco, porque hay muchísimos estancos que no tienen apenas nada, pero el Borkun Reef y el Amsterdamer siempre están. Sí. Y alguna ánfora. Sí, los Ánfora también tengo ganas de... Y aparte de San Bruno también pendiente queda, ya lo tenemos y ese va a ser uno de los que vamos a intentar traer en breve. Y tengo muchas ganas, que nos han recomendado el
el Barley de Solani, que nos lo comentó Maxi y otro suscriptor que también nos dejó un comentario. Ese tenemos muchas ganas de tocarlo. Que dicen que es una de las marcas mejorcitas que podemos conseguir. Pues ese también apuntado. Se mirará, poco a poco. Y ahora que se ha comentado sobre los comentarios, que hay algunos suscriptores que nos han comentado de que hay algunos comentarios que no se han publicado o que han desaparecido. Eso es importante y queríamos comentarlo. ¿Sí? Queríamos comentarlo de que nosotros no hemos quitado nada, eso ha sido el propio YouTube el que lo ha hecho. Hay algunos que nos lo han puesto como para revisar, a nosotros ni nos avisan, lo hemos tenido que incluso buscar y luego los hemos puesto, pero os aseguramos que nosotros no tenemos nada que ver en esta situación, ¿vale? No tenemos ningún tipo ni de censura, ni de restricción, ni etcétera, etcétera. YouTube, cuando pones algún link, normalmente te lo borra, o obviamente, a ver, sobre todo al principio es como que nos subían links y cosas que hacían referencia a vídeos, llámalos X. Llámalos vídeos para adultos. Y bueno, eso obviamente sí que lo borramos, como es lógico. Pero todo lo demás, de verdad que sí, nosotros no vamos a borrar ningún vídeo ni lo vamos a hacer nunca. O sea, porque todo lo que queráis ponernos, ya sea bueno o malo, crítica constructiva, crítica, lo vamos a respetar y ahí se va a quedar. Sí, cualquier comentario, o sea lo que sea, nosotros aquí no hacemos ningún tipo de censura. De hecho, nos empezamos a dar cuenta porque fue el propio Maxi, entre otros compañeros, que nos dijeron, oye, que está pasando esto, y lo empezamos a revisar. Dani se dio cuenta de que teníamos como varios mensajes en revisión, y en teoría todo eso está solventado, pero bueno. Siempre puede pasar alguno que otra vez nos llegue en plan, tenemos que revisarlo. Porque muchas veces yo me he leído lo que pone y no hay nada ofensivo, ni había links, ni había ningún problema en ese mismo comentario. Pero YouTube ahí lo pone. Sí. No sé. O sea, nosotros siempre estaremos intentando revisarlo lo más rápido posible y todo, pero no debería de haber más problemas. Exacto. Sí, es eso. Además, yo creo que si algo nos caracteriza a nosotros, o intentamos, es que siempre primero contestar a todos los comentarios de la forma más rápida y más personalizada posible, que nos lleva mucho tiempo a veces, pero lo hacemos con todo el gusto del mundo. Y por supuesto, lo que jamás borrar ningún comentario porque diga algo, o porque algo lo hacemos mal, o porque algo está en desacuerdo con nosotros. Y realmente estamos aquí también para aprender. Todo lo que queráis compartir con nosotros y demás, obviamente es bienvenido. Bueno, es que si no fuera por eso no hubiéramos encontrado según qué labores que nos han sorprendido y mucho. Claro. Yo tengo que decir, por ejemplo, salteados. Así que bueno, simplemente deciros que lamentamos ese pequeño problemilla que ha habido con algunos comentarios, pero que a partir de ahora en teoría ya queda solventado, y estaremos un poco más alerta de que esto no vuelva a pasar, y que la caja de comentarios es vuestra casa. Reviente. Tabaco fuma genial, ¿eh? Mira, ya sabéis que yo soy el niño del atacador, ¿eh? Pues, ¿qué es tabaco? Un poquito de prensa de vez en cuando. Fuma solo, ¿eh? Fuma muy, muy bien. No me lo he reencendido, pero le he echado un poco más de fuego para notar un poco más la densidad. Pero todo el rato, de principio a fin. Encima viene súper correcto de humedad. Pues mira, si a un suscriptor que le gusten los aromáticos y quiera algo sencillito para fumar y muy agradable, realmente realmente que sí, ¿eh? Y no da ningún problema. O un fumador novel que diga, no, es que a mí me llama la atención el mundo de la pipa y me gustaría probar alguno. Pues este no es tampoco muy agresivo, no es difícil de fumar, no. Se carga fácilmente, viene en corte suelto. El único problema es que es una edición limitada y que llegará un momento pues, que no habrá y tal, y si lo queréis probar pues tenéis que correr un poco. De hecho, a mí el estanquero me dijo, bueno, me han llegado estos tabacos tal y no sé qué, pues si quieres uno o te lo reservo porque mañana ya no están. Sí, además es lo típico que los estanqueros, yo creo que estos tabacos traen a lo mejor 2 o 3 latas, 4 o 5, depende. Sí, a él le llegaron 5 y ya está. Y dice que hay veces que viene una persona que se los lleva a todos. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña parada a esta cata porque hoy toca el sorteo de la pipa ánfora. Ese sorteo que era hasta el 31 de diciembre del año pasado. Uy, que parece que hace mucho tiempo, ¿eh? Del año pasado. Y yo creo que ya va a ser el momento de hacer el sorteo, ¿no? Mira,
Explica un poco cómo va a funcionar la Sí, cosa, mira, ¿vale? voy a dejar que se apague la pipa, luego le volveré a dar un... Lo vamos a hacer Vale. totalmente aleatorio, esta vez no lo vamos a hacer con papel, a ver... Se hemos modernizado. Que luego pueden decir, es que esto está amañado, ¿no? Aquí... Sí, o que gastamos mucho papel, que para el medio ambiente, pues ala. Aquí lo hacemos en el móvil, están todos los nombres o... De Instagram y del correo electrónico. O tanto- nombres o Sí. IDs que habéis puesto vosotros, Los tanto alias. por correo, exacto, los alias, tanto por correo como por Instagram. Y bueno, será totalmente aleatorio, ¿vale? Nosotros le damos y el ganador será el ganador. O sea, Esto nosotros se va a grabar y se va a grabar. ahora, si aquí debajo mío o debajo de él, lo pondré Donde sea. la misma grabación que se está haciendo ahora en el móvil, lo pondré en el vídeo, ¿vale? Pues mira, lo dejamos aquí porque así veáis que nosotros nos vamos a sorprender a ver quiénes son los ganadores. Vale, si le pues das ahí venga, a grabar, no, sí. no le he llegado a dar, creo. A ver. Le doy ahí aquí. ahí a grabar, perfecto, ya está grabando en 3, 2, 1, ya empieza la grabación. Decir Y- que vamos a ir desde el tercer puesto al primero. El Eso. primero se lleva, o sea, el primero en salir, que será el tercer premio, se llevará este tabaco, ¿vale? El segundo se llevará este tabaco. Y el primero, como dijimos, se llevará la pipa con el capstan azul, ¿vale? Entonces irá en orden desde el tercero hasta el primero. Exacto. Vale, pues entonces. Pues mira, sortear el primer número, o sea, el primer nombre le damos así, Que vamos ¿vale? a sortear. Y aquí está. Ese. Y es para... Es una bolsa del burger, ¿eh? Miguel Ángel Palacio. Miguel Ángel Palacio. Acabas compañero. de ganar el tercer premio, que es el Peterson la, Early la, Morning. la latica del morning. Ahora habrá que echar una firmica a esto. Luego se Sí, firma. ahora nosotros en la grabación pondremos detrás nuestras firmas, Perfecto. ¿vale? Pues Miguel Ángel Palacio, felicidades. Para ti, compañero. de ruta. Ahora veremos quién se lleva el segundo. Ahora Ahora es cuando le sortear das otro, ¿no? sortear el otro. Venga, va. Le damos aquí a sortear el otro. La bolsita del burger. Un Peterson mixto. Ahora que salga una doble Whopper. Y es para... Pipero errante, 30. 30. Pipero / errante 30. Es el ganador del segundo, que es el Peterson Mixto 965. Felicidades, Pipero Felicidades. / errante 30. Y bueno, el premio gordo, que va a Venga. ser esta pipica, La ánfora, junto con... ¿Lo estoy poniendo bien? Sí. Este tabaquete. que no tenemos espacio. Bueno, mucha suerte para todos, compañeros. ¿Me vuelvo a dar yo? Que Que le dé él, que yo le he Venga, dado el va. primero, tú le has dado el segundo y el primero Venga, que va. es el que él ha hecho la pipa. es aquí, Que es el ¿no? que la Sí, regala. ahora sortear otro. Ahí está, la bolsica. Mucha suerte para todos, ¿eh? Y es, el ganador es... Esto es como el telecupón, tío. Este no ha valido porque es espacio vacío. hueco vacío. Dale Para otro. ti, compañero. Oye, si es alguien que no ha puesto el nombre, No, es que justamente cuando he copiado todos Ah, pues ya. había un espacio entre uno. pues bueno, como se va a ver la grabación, se va a ver Dale, claramente. dale. Estamos inocentes. Totalmente inocente. Y se ha quedado sin seguidores ya. Y es... Aitor Cristóbal. Aitor Cristóbal. Felicidades. Felicidades a los tres, compañeros. Te has llevado el premio gordo de este Aitor sorteo. Cristóbal. Pues nada. Luego nos tendremos que poner en contacto con vosotros para hacer el envío y demás. Pondremos en contacto por vosotros, ya sea por Joder. correo o por Instagram, dependiendo del medio donde nos hayáis escrito y puesto en contacto. Y nada, y nos pasáis vuestra dirección y demás, y para allí irán las tres laticas de tabaco y la pipa para... Lo firmamos aquí delante, ¿no? Sí, yo firmaría como los CDs. A ver, espera. Pues venga. Fuma pasteles. ¿Yo primero? Venga, va. Venga, Podríamos hacer hueco, ¿no? ¿Vale? Sí, tal y como sí, se pueda. Vale. Podríamos poner S, A, D, para que sepan cuál es cada firma de cada uno, y luego la firma en sí, ya está. Sí, que mucha Como gente le dice David, pobre chaval, que se llama Dani. Daniel, ¿eh? Daniel, no David. Mira que siempre pongo los nombres debajo, ¿eh?
Esa es tu firma de verdad. Esa es mi firma, sí. O sea, bueno, eso, o sea, que para el banco no veas, ¿no? Vale, pues venga. Yo aquí, donde está el gallico, va. ¿Y yo dónde? ¿Aquí arriba? Sí, donde quiera. Donde quieras. Donde quepa. La mía es un poco difícil con rotulador, pero bueno. Faltaría aquí la ruta del tabaco. Bueno, Pues bueno, para que vayáis viendo, bueno, cómo va a ir quedando. ahí está la primera, la S, la D, la... Vamos a por la siguiente. Vamos por la siguiente. Firma tu primera, que tienes el rotulador en la mano. Perfecto. ¿Cómo se agencia primero el más grande? No. Ahora quiero firmar aquí. My Mistu 965, va. Es verdad, Es que me siento importante y todo, Oye, mira. Ponte la gafa así para abajo como si fuera un notario de un banco. Yo le voy a ir dando a esto, que si no luego pasa que... Bueno, a mí tampoco es que me quede mucho ya, Te hemos dejado todo el medio, para ti solo. Pues mira, ¿sabes lo que digo? Lo pongo aquí. Hala. En la reencendida... Chapo, Ahora ya empiezo yo con el último. Aquí el problema es que la lata es más pequeñita. Aquí arriba. Cremosete hasta el final este talagón. Aquí el espacio... El espacio es muy concentrado. ¿Dónde quieres firmar tú? A ver. Sí, Yo he firmado abajo todo el rato, ¿no? Si se toca el fumar, pues tampoco pasa nada. Y nada, tenéis la libertad absoluta para hacer con las latas lo que queráis. O sea, si las queréis quemar, pues adelante. No pasa nada. Ahora se pone a la reventa. Apa. Sergio ya ha tapado el casting. Pues ahí están. Pues nada, muchas felicidades a los tres y para allá que van. Ahora es cuando vamos al Museo del Prado y vemos esto ahí. ¡Qué flipado! Pues ahí está. La prueba un poquito. Bueno, es verdad que La estoy tapando la pipa. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, esto Pues nada, es... este tabaco, poco más que decir ya, realmente. Sí. De hecho, esto ya... Yo ya estoy en la última, A mí ya se empieza Sí. a apagar. Ya noto que estoy al final, pero realmente al encender... Nada, se nota que estamos al final, pero... Que no tiene una reencendida tampoco que diga, madre mía. No. No sé de qué os reís. De nada, de nada. Luego, sí, si puedo lo enseño. Vacío y lo enseño. No. Es que sí que no... Bueno, el Dani sí que ya está al final. Sí, yo también estoy... Sé que no tengo nada ya. Pero está igual de sabroso. Pero es que no... A ver, un poquito más el fortor del final, pero realmente... Hay que decir Tampoco que toda la tan- fumada que hemos echado... Tampoco tanto, la verdad, A mí me pasa igual que ya estoy al final. Pues yo creo que, como decía Sergio, ya no, poco más podemos decir ya del tabaco este. De hecho, yo como que creo que estoy muy al final, lo voy a dejar ya. Pero compañeros de ruta, si es un tabaco que ha caído en vuestras manos, si lo habéis probado, si lo habéis comprado, dejad comentarios. Y si os interesa, os gusta, os llama la atención también, reventad la caja de comentarios. Y bueno, pues una mezcla danesa muy correcta, muy equilibrada, no es un aromático super bestia que te pega un bofetón. Fuma bien, de humedad bien, alguna cosa más, comentar. ¿Picor cero? Muy, Totalmente. muy equilibrado y que fuma muy bien realmente. Este Larsen del 2022, muy buen trabajo. Muy rico, muy cremoso, muy sabroso. Un Master of the Universe. Sí, tabaco Liga Galáctica. La verdad es que está muy bien. Me ha sorprendido mucho. Así que nada, compañeros de ruta. Pues seguimos este año con nuevos tabacos. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós.
No sé ni lo que he dicho, pero ha quedado bien. Iniciamos... Hoy navegamos, ¿no? ¡Ostras! Iniciamos la travesía. Eso ya sé que dónde va a acabar, ¿no? Más, un poquito más de holgorio. Venga, va. Un poco más de... Pero ¿qué es lo que he dicho antes? Que no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo. Yo tampoco. No me recuerdo. Hoy iniciamos navegación o algo así. Algo así voy a decir. Ese es el caso que te hacemos. Venga. No, hombre, porque vamos en piloto automático los tres. Sí, realmente sí.